buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Mauricio Vallarta. Bienvenidos a esta feria, esperando que encuentren cada quien su oportunidad para crecer y construir un México mejor. Tengo el placer y el agrado de presentar a una personalidad que muchos la han escuchado a través de la televisión, a través de los medios periodísticos, pero este día el ingeniero Luis Mr. Gerst Toledo, quien ha sido Premio Nacional de Protección Civil, nos va a hacer una conferencia magistral sobre la importancia en la formación de profesionistas en el área de protección civil y prevención de desastres. Voy a hacer una breve semblanza del ingeniero para que sepamos a la gran persona que tengo aquí a mi mano izquierda. Él es originario de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Sus estudios los realizó en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana cursó el diplomado en Prevención de Desastres y Protección Civil. De 1997 a 2007 fue director general de Protección Civil en la Ciudad de México. Durante este periodo coordinó la redacción de la obra Prevención y Control de Desastres en la República Mexicana. Coordinó y dirigió la elaboración del Plan Permanente ante Contingencias de la Ciudad de México en el capítulo Sismos en conjunto con el Ejército Mexicano. Creó el Servicio Geológico Metropolitano en el Instituto de Geología de la UNAM, cuyo primer trabajo versó en torno a los mapas de peligros geológicos y especialmente los del peligro sísmico de la Ciudad de México. El ingeniero, en conjunto con el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y el doctor Adolfo Guzmán Arenas de la Universidad de Chile y de la Universidad de Ingeniería en Nicaragua, presentaron a curso a Latin American and Caribbean Collaborative Research el proyecto Diseño de un sistema informático para atender una contingencia sísmica en la Ciudad de México, cuyo trabajo resultó ganador y se distribuyó sin costo a los países de América Latina y con frontera del Cinturón del Fuego del Pacífico. En 2013 fue galardonado con el Premio Nacional de Protección Civil, galardón que le fue entregado por el Presidente de la República. Es colaborador tecnológico del proyecto de contingencia sísmica RISE-CIS, Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y consultor de Protección Civil y Prevención de Desastres. Ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales con temas sobre la adopción de un paradigma preventivo en la sustitución del modelo emergencista en ciudades como Estambul, Turquía, Berlín, Bruselas, Quito, Santiago de Chile, Bogotá y Sucre. Desde 2010 es colaborador del programa del radio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que se lleva a cabo en el marco del programa de Ingeniería en Marcha de la Facultad de Ingeniería que se transmite en Radio UNAM. Durante más de 20 años se ha dedicado a la construcción de obras civiles en varios estados de la República. Señores, tengo el agrado de dejar con ustedes al ingeniero Luis Gerst Toledo. Adelante, maestro. Gracias. Buenos días. Existe un estado mundial que han llamado con el nombre de utopía. En este estado, que está muy avanzado, en algunas técnicas que ustedes podrán apreciar, los niños ya se dan en probetas y les aplican unas dosis estudiadas de drogas. Y cuando salen de la probeta,
A estos niños les ponen, por ejemplo, muchas flores y luego aplican energía eléctrica al piso donde estén ellos. Y claro, sabemos lo que sucede. Lo mismo se puede poner una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, e igualmente se les conecta la energía eléctrica. Y con estos datos los califican o clasifican en 5 tipos de individuos: los alfa, los beta, los gamma, los delta y los epsilon, que tienen distintas categorías. Entonces, lo que hemos estado viendo es que actualmente, si nos descuidamos, podemos caer en ese mundo que se llama utopía. Pero llegando al asunto nuestro, vemos que el tema de la conferencia, de la plática, se me hace de lo más importante en cuanto a que ustedes, los jóvenes, y no solamente ustedes, tenemos una nueva oportunidad, o más bien una oportunidad en definir la directriz, el sendero que vamos a llevar en nuestra vida. En esta ocasión hablaremos de lo que analizamos y estudiamos en el ámbito de la protección civil. Esto fue la Tierra hace en el orden de 4.500 millones de años, que todos los continentes estaban juntos, como si nos imagináramos un balón de fútbol, ya no los actuales, que juntaran todos los gajos de color oscuro en un solo ámbito. Entonces, conforme el tiempo, se fueron separando por un fenómeno que llamamos de la convección. ¿Y qué sucedió? Que se formaron grandes placas tectónicas de acuerdo a cómo quedaron dispersados los continentes. Y en este caso, a nosotros nos importa la placa del Pacífico, que es una de las más grandes que existen en la Tierra, y sobre todo porque en su entorno, que le llamaron el cinturón de fuego del Pacífico, es en donde se presentan el mayor número de terremotos en el mundo. Ahora, ¿por qué se separaron esas placas? Hay un fenómeno, el fenómeno de la convección, que se produce cuando hay un fuego muy intenso y que funde la parte central que se ve amarillenta, y entonces sube la temperatura a miles de grados centígrados. Entonces, ese material que está elevado a gran temperatura tiene una densidad muy baja. El peso es menor, entonces es impulsado por el peso que viene en el otro sentido. Por ser un material frío, es más pesado. Entonces se empuja al material de menor peso y se va hacia la superficie. Entonces, ¿y qué sucede en la mayor parte del cinturón de fuego del Pacífico? Es el fenómeno de la subducción
si nosotros vamos a Acapulco, a 60 kilómetros aproximadamente de la costa, están la brecha de Guerrero, que forma parte del cinturón que ya mencioné. Entonces, la placa que viene arriba, que se llama continental o placa norteamericana, esa es la de la extrema izquierda que se va por arriba, y la placa de Cocos, que es la que tenemos enfrente, se va hacia abajo. Ese fenómeno se llama de subducción. Entonces, cuando han pasado ya muchos años, la presión entre una placa y otra es tan grande que en el momento en que se rompe el equilibrio inestable, entonces se libera una gran cantidad de energía y es la que reconocemos como terremotos. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes observar los terremotos más importantes que se han presentado en el mundo. En Chile, en 1960, pueden ustedes ver uno de 9.5 grados en la escala de Richter, y así hacia abajo. Así que es Chile el que tenemos aquí en el extremo de nuestro continente la población de mayor cantidad de sismos. Pero, y aquí en México, en el siglo pasado, tuvimos 21 sismos de 7.5 a 8.2. Si ustedes pueden apreciar, el de 1985 fue de 8.1 y en 1932 se presentó uno en Colima, Jalisco, de 8.2 grados en la escala de Richter. Ahora, ¿qué sucede? Esta es la costa que viene desde Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas superficies marcadas son las zonas de la ruptura que se provoca cuando se presenta un terremoto. Si ustedes pueden apreciar, hay 3 zonas en el país, una en el Istmo de Tehuantepec, otra en la zona de Michoacán y la tercera en la zona de Guerrero. En la zona de Guerrero es en la que el último sismo de gran magnitud se presentó en 1911, lo que significa que ya hace 103 años que no tenemos un sismo de gran magnitud que venga de Guerrero. Por eso los sismólogos nacionales y extranjeros consideran que el próximo terremoto va a venir de esta zona de Acapulco. Ahora, si trazamos un triángulo y ponemos Acapulco en el vértice de 90 grados y el otro será en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, y vemos que trazamos una hipotenusa. El sismo de 85 recorrió la hipotenusa, aproximadamente 450 kilómetros de Lázaro Cárdenas a la Ciudad de México. Pero de Acapulco a México solo existen aproximadamente 300 kilómetros. Como consecuencia, si tenemos un sismo de la misma magnitud, puede ser que el efecto sea mayor. Sin embargo, también consideramos que ya de 1985, que tumbó a muchos edificios que estaban ya en mal estado porque fueron construidos con un reglamento de construcción pues muy distinto al que tenemos actualmente. Se supone que todas las construcciones que fueron diseñadas con el reglamento de construcciones que existe
desde 1985 pueden soportar un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter. Ahora es otro mapa que han elaborado los científicos del Instituto de Geofísica. Conocemos ya, en este caso, indicados por los colores, las zonas en rojo son las de severo riesgo sísmico, y es natural. El cinturón de fuego del Pacífico pasa, pues, colinda con estas zonas. Y también podemos apreciar en la zona de Baja California, que es donde está Mexicali, entre otras ciudades, también hay una zona de alto riesgo sísmico. Eso se debe, aunque no esté afectada directamente por el cinturón de fuego del Pacífico, sí, porque Baja California hace muchos años formó parte del continente de Sonora. Sin embargo, por ese fenómeno de la convección se ha venido separando, y entonces en la parte alta, como si ustedes quieren separar un leño que se empieza a partir en dos, en donde se presenta el mayor efecto es en la superficie. Entonces, ¿qué significa? Que pues después de algunos millones de años, Baja California va a emigrar sobre el Pacífico y dejará de ser de México, bueno, suponiendo lo que pueda suceder. Pero entonces son casi 2.500 en números redondos los municipios que tenemos en la República Mexicana, y ahí podemos ver los que tienen el alto, el severo, el alto y el medio riesgo sísmico. Este mapa es muy sencillo, sin embargo, muy importante. ¿Por qué? Porque si somos habitantes que vivimos en los municipios que están pintados de rojo, significa que debíamos de tomar las precauciones correspondientes a los que vivimos en un lugar de alto riesgo sísmico, como también nos sucede en la Ciudad de México. Ahora, la importancia que nosotros vemos desde el punto de vista de protección civil y prevención de desastres es manifestar que en todo el desarrollo que hemos venido dando requerimos de profesionistas de varias especialidades. Por ejemplo, ¿quién descubrió el efecto de separación de los continentes? Fue un físico y meteorólogo alemán que desde 1910 es que empezó a escribir lo de la deriva continental, y en 1930 ya fue publicada. Sin embargo, hasta 1960 el mundo sismológico aceptó a la deriva continental como algo real. Bueno, pues entonces, si ustedes van anotando, van viendo todas las profesiones que necesitamos y que nos hacen mucha falta en el ámbito de la protección civil. Esto es el contorno del Distrito Federal. Recuerden ustedes que tenemos aquí en la cuenca en el orden de 9.600 kilómetros cuadrados. El Distrito Federal, marcado por este entorno, tiene en el orden de 1.600 kilómetros y está encerrado con varias sierras, dependiendo hacia dónde vayamos. Si vamos al sur, tenemos la sierra de Chichinautzin.
Si vamos hacia el poniente rumbo a Toluca, está la Sierra de las Cruces, al norte la Sierra de Guadalupe y al oriente la Sierra Nevada. Entonces, pero todo lo que se ve plano es lo que fue anteriormente el lago de Texcoco, todavía existente por el año de 1500. Y entonces los residentes, como el rey Netzahualcóyotl, mandó construir un gran muro para separar las aguas saladas de las aguas dulces. Pero con la invasión de los españoles destruyeron todas esas obras, de tal manera que las inundaciones se dieron posteriormente. Entonces, ¿qué significa este mapa? Si ustedes viven en la zona oriental de la ciudad, desde la delegación Cuauhtémoc, y después en el sur del Distrito Federal existía también el lago de Chalco-Xochimilco. Es otra zona de alto riesgo sísmico. Si vivimos en la parte que se ve ya de las sierras, pues ahí tenemos el peligro sísmico es mucho menor. Pero si ya lo sabemos, entonces podemos hacer las investigaciones que correspondan. En esta ocasión, aquí estoy dibujamos a la delegación Gustavo Amadero. Si ustedes recuerdan en la mención que se hizo de los trabajos que llevamos a cabo en la Dirección General de Protección Civil en mi tiempo, fue la instalación del Servicio Geológico Metropolitano. El primer trabajo que nos dieron fue los mapas de peligro geológico, pero especialmente los mapas de peligro sísmico. ¿Qué significa esto? Que en 9 delegaciones del Distrito Federal lograron calcular las zonas de severo riesgo sísmico, de alto, de medio y de bajo. Ahora, en esta ocasión, en este mapa, las zonas que están pintadas de rojo, esas son las de severo riesgo sísmico, las amarillas de alto y las verdes de bajo. Entonces, pero es para construcciones de 1 a 3 niveles, lo que quiere decir que los efectos son distintos dependiendo del tipo de construcción en las que nosotros habitamos o laboramos. Esta es de 6 a 10 niveles y el siguiente es de 13 a 20 niveles. Y si ustedes ven, por seguir una sola zona, la roja, por ejemplo, la de severo riesgo sísmico, es distinto según la altura del edificio. Estas construcciones, por ejemplo, fueron muy seguras. Por un lado, porque tienen cimentaciones, aunque son de mampostería, pero son de gran espesor. Asimismo, como las alturas de los edificios, pero ustedes ven que son bajas en términos generales, las que se construyeron pues hace muchos años. Entonces, ¿cuál es otro de los fenómenos que provoca un terremoto? Los que están muy de moda, los tsunamis. ¿Pero están de moda o siempre han existido? No, pues siempre han existido. ¿Y cómo se produce un tsunami? Pues es muy sencillo. Si algunos de ustedes, si tienen una mesa circular,
y esta mesa tiene un orificio en el centro y ustedes ponen un mantel y jalan el mantel hacia abajo, ¿qué sucede? Que el mantel se corre hacia el centro. O bien, si en esta mesa circular ustedes toman el mantel del centro y lo levantan, igualmente el mantel se corre hacia el centro. Pues ese es el primer precursor de un tsunami. Es decir, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Lo que sucede es que podemos ver en esta parte de acá que cuando viene un terremoto pueden suceder varios fenómenos, pero entre ellos es que la tierra se hunde, es como si jalaran el mantel hacia abajo, o bien que una parte de la superficie marina se eleva, como si jalaran el mantel hacia arriba, y entonces se produce este oleaje. Pero, ¿cómo puede ser que sea la trayectoria del tsunami, de este gran oleaje, que en términos generales viene desplazándose a la velocidad que va un jet de un transatlántico, que es en el orden de 900 kilómetros por hora? Al llegar a una playa tendida, entonces hay una fricción muy grande con el fondo del mar. Como consecuencia, va disipando energía, es decir, va perdiendo fuerza. Entonces, lo que quiere decir, cuando llega a la playa, ya viene con menor fuerza que si fuera desplazándose completamente, como es en este caso. Aquí el fondo del mar puede ser que estuviera horizontal, pero si de repente se encuentra con una pared, pues esos 900 kilómetros por hora de la velocidad con esa inmensa masa de agua va a chocar con esa pared vertical y se va a elevar a una mayor altura que si tuviéramos una pendiente inclinada. Esto es lo que ha sucedido. Por eso, entre otras de las peticiones que estamos planteando en un nuevo proyecto, es que todas las playas mexicanas tengan su batimetría, es decir, como si fuera un plano topográfico sobre tierra firme, se le llama un levantamiento topográfico. En el mar es una batimetría. Entonces, teóricamente, si vamos a una playa, pues debíamos de consultar, pues, qué tipo de playa tiene. ¿Ustedes han ido alguna vez a una playa y que de repente sienten que pierden el fondo? Pues es este caso. O muchas veces podemos ir, por ejemplo, en Zihuatanejo y caminar mucho espacio, y en Acapulco también hay playas así, en donde podemos caminar bastante espacio. Eso es un buen elemento que debemos de conocer. Pero ¿qué otro aspecto tenemos que conocer? Pues es cuando lleguemos a la playa, pues tenemos que ver, si estamos parados frente al mar, tenemos que ver qué hay a nuestra espalda. Hay un edificio, hay un hotel, hay un cerro, hay el camino para subir, porque eso es muy importante. Bueno, es tan importante que hasta debemos de ubicar muy bien dónde dejamos nuestros zapatos o nuestras chanclas o tenis, porque si vemos que el mar se desplaza mar adentro, entonces no tenemos que pensarlo.
tenemos que correr a un hotel, a un edificio y subir cuando menos a 15 o 20 metros sobre el nivel del mar, porque seguramente que va a venir un oleaje fuerte y debemos evitar a toda costa que pase lo que van a ver. Esto pues pareciera una fotografía artística, no, pero es una tragedia. Este tsunami se presentó después de un terremoto en Sumatra el 26 de diciembre, fíjense nada más qué día, de 2004, hace 9 años y medio. Pero ¿qué sucedió? Que el mar se retiró tal como lo hemos platicado. Sin embargo, ¿qué hizo la población? Se acercó a la playa para ver al mar que se retiraba. Y no solo en Sumatra, sino llegó hasta la India, Sri Lanka, toda esa zona. Pero muchas personas les llamó la curiosidad y fueron buscando pues piedras, perlas, lo que ustedes quieran, cuando de repente llegaron aquí 10 metros de altura del tsunami. Ahí pueden ver todavía a alguien que estaba tomando fotografías, un papá que llevaba a su niño en horcajadas y todavía van corriendo y riéndose. Es que pues cuando una ola lo moja uno, pues normalmente se ríe. Bueno, es una de las tragedias porque en Sumatra se murieron en el orden de 220,000 personas en unos minutos. Pero el tsunami abarcó muchos miles de kilómetros y fallecieron 330,000. Ahora, desde Sumatra hasta la India son varios miles de kilómetros. ¿Qué significa? De que pues tuvieron tiempo de reaccionar si supieran qué hacer. Entonces, pero ya actualmente, por eso insistimos, hay una red mundial de tsunamis, de alerta temprana contra tsunamis. Entonces, ellos, en cuanto hay un terremoto, registran porque tienen boyas instaladas sobre el mar y actualmente ya también la tecnología satelital informa de esos grandes movimientos y ellos lo trasladan a las zonas en donde puede ser afectado. Aunque en 2010, el 27 de febrero en Chile, hubo un sismo. Y entonces el sistema de alerta temprana avisó a la comandancia naval de que venía un tsunami, aunque el sismo era local, pero fue detectado por la tecnología satelital. Entonces ellos hablaron a la comandancia naval y dijeron del peligro de un tsunami. Pero ¿qué sucedió? Los guardias, porque esto fue a las 3:30 de la madrugada, y entonces los guardias no hablaban inglés e informaron a su superioridad de que pues solo escucharon el nombre de tsunami y ellos dijeron pues parece que no va a haber tsunami. La población ya se había encaminado a la sierra, a la montaña que está muy cerca de la costa, cuando la presidenta informó lo que le dijo el secretario de Marina: no hay tsunami. Entonces, cuando la población escuchó aquello, regresó y se encontró con el oleaje y pues ahí perdieron la vida. Entonces, es muy importante
que tengamos una organización completa, lógica, para que podamos resistir o ponernos a salvo cuando tenemos un problema de esta naturaleza. Ustedes recuerdan en 1982, bueno, seguro muy pocos lo recordamos, son muy jóvenes, pero hubo un huracán, el Gilberto, que la superficie del huracán era tan grande como el Golfo de México. Cuando estuvo en el centro del Golfo, abarcó toda la costa del Golfo de México, nada más. Imagínense, y la superficie, la velocidad de los extremos del huracán superaban los 350 kilómetros por hora. ¿Qué sucede con los huracanes? Igual que con los movimientos tectónicos, también es el mismo principio por el que están hechos el fenómeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aire caliente pierde densidad, peso, y entonces se eleva. Y por el otro lado viene el viento, el aire más caliente, más frío, más pesado, y desplaza al que está cercano a la Tierra, que es donde se calienta por los rayos solares. Entonces, es el mismo fenómeno de la convección, aunque pareciera distinto. Sin embargo, pues lo estamos representando en estas gráficas, y cuando el mar se encuentra cuando menos a 28 grados centígrados, entonces puede ser ya un precursor de que vamos a tener un ciclón tropical, cuando menos. Ya después, cuando llega a la categoría de huracán, es cuando las velocidades de rotación llegan cuando menos a 119 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Porque vemos, por ejemplo, este fue un huracán Alex que se presentó hace 5 años, aquí por el norte, llegó por la zona norte del Golfo de México, por Tamaulipas. Y el Gilberto, cuando se presentó hace tiempo, hizo sobre el río Santa Catarina, que es este es el cauce del río Santa Catarina. Y esta es la ciudad deportiva más larga del mundo. Es como estaba antes, pero de Alex, de este último huracán que tuvimos. Y la siguiente exposición va a ser cómo quedó esta misma zona. Si observan, la fotografía está tomada exactamente del mismo sitio. Vean ustedes los efectos de Alex, bueno, del huracán Alex. Entonces desplaza, pero cada vez que se presenta un huracán de esa potencia, limpia la ciudad deportiva y la vuelven a construir, porque pues pasan muchos años antes de que vuelva a suceder, a presentarse este fenómeno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros estamos dando? Pues, entre otras cosas, que debemos de formar, integrar servicios geológicos y además servicios meteorológicos estatales. Porque en México hay un servicio meteorológico nacional que es de primer categoría en cuanto a experiencia, al conocimiento. Allá por 1920 y tantos,
el Servicio Meteorológico de México informó a Estados Unidos, a una ciudad de Galveston, que venía un huracán, que tomaran las precauciones. Los vecinos dijeron, no, pues, ¿cómo los mexicanos nos van a decir lo que está pasando con el tiempo? Pues pasó ese huracán y fallecieron 12,000 personas. Entonces, nuestro servicio meteorológico es de los primeros que hay, pero está instalado a nivel nacional. Nosotros decimos que debe instalarse a nivel estatal, regional, así como los servicios geológicos también. ¿Por qué? Los servicios geológicos, como el que instalamos aquí en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional, estudia la estratigrafía del suelo y pueden calcular la densidad y la resistencia que pueden tener a las aceleraciones sísmicas y como consecuencia desarrollar los reglamentos de construcción que sean válidos para las zonas que geológicamente son similares. ¿Y qué sucede en México? Que muchas ciudades toman en cuenta el reglamento de construcción del Distrito Federal o bien los que ha desarrollado la Comisión Federal de Electricidad. Pero pues cada estado debe tener su servicio geológico y su servicio meteorológico. Como consecuencia, pues nos hacen falta muchos meteorólogos y nos hacen falta muchos geólogos, geofísicos, geógrafos, ingenieros, para que se dediquen a este estudio. Miren ustedes, les platico un detalle. Por ejemplo, Cuba, pues ¿cuántos millones de habitantes tiene Cuba? Creo que son 11 millones o algo así. ¿Saben cuántos meteorólogos tienen? 300. ¿Y cuántos de esos meteorólogos tienen el grado de doctor? 100 en números. Y nosotros en México no llegamos a ese número y tomemos en cuenta la superficie que nosotros tenemos. Luego hablamos acá de la instrumentación. En Japón, por ejemplo, tienen instalados 5,000 aparatos que están detectando los sismos continuamente. En México, ¿saben cuántos tenemos? 100, pero no lo digo. 100. Y ahora se están repoblando y tomando en consideración, tenemos que conocer la historia sísmica de nuestro país, porque por un lado, México, la República Mexicana, como ya lo dije, tiene frontera natural con el cinturón de fuego del Pacífico, que es la zona de mayor sismicidad en el mundo. Y por el otro lado, también México está ubicado justo en las trayectorias de ciclones tropicales que vienen por el Pacífico y que vienen por el Golfo. Entonces, pues tomemos en consideración lo que estos fenómenos nos han enseñado a través de la historia. Así que si alguien considera que tiene inquietudes meteorológicas, seguramente que va a encontrar una profesión muy productiva, sobre todo hacia el futuro. Y si quiere estudiar ciencias de la Tierra, por supuesto que también. Ahora es lo que les estaba comentando. Pero, ¿qué sucede con los tsunamis? Con los tsunamis, como están descritos en toda América del Sur, se recibe la información de un tsunami y se avisa a la Presidencia de la República. Antes también se avisaba aquí a la Secretaría de Educación Pública
a un teléfono que a veces lo contestaba un guardia. Entonces, actualmente ya todo lo que tiene que ver con los tsunamis lo maneja la Secretaría de Marina Armada de México, que tiene ya una conexión directa. Pero, ¿qué sucede? Que la Armada de México le informa al municipio: oye, viene un tsunami, pero si los guardias no hablan inglés, entonces sucede lo que pasó en Chile. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Es, uno, que en los municipios se armen todas estas brigadas de evacuación, de salud, de refugios temporales, de agua, de alimentación, para que en cuanto llegue la noticia, que siempre hay un área de protección civil, inmediatamente se integren los grupos que forman parte de estas brigadas. Consideramos que la mayor importancia es en que debemos profesionalizar a la protección civil. Y hay muchos elementos que requerimos, y además no solo desde el punto de vista de investigación, sino también ya para operar a la protección civil. Porque esta no es solamente la atención de las emergencias, esa es un área de la protección civil, pero sí debemos de conocer los orígenes, causas y efectos. Pero ahora estamos planteando en un nuevo proyecto en donde tengamos una conexión permanente con la Agencia Espacial Mexicana para que nos manifieste los precursores de cada uno de todos los fenómenos que nos pueden afectar. Esperamos que esto cambie la situación. Ahora, ¿qué hicimos? En uno de los elementos que se leyó de lo que hicimos en Protección Civil fue el Plan Permanente ante Contingencia Sísmica, por nombre breve. Pero cuando lo presentamos al jefe de gobierno en 2004, habíamos considerado que el sistema de comunicaciones era por radio. Pero tomando en consideración que si es por radio, alguien debe de estar hablando, dando instrucciones, y en el otro extremo alguien tiene que estar apuntando. Apunta en un papel y lo pasa. ¿A dónde? ¿A quién? Entonces, ¿qué hicimos? Ante este proyecto, pues recurrimos a las personas, a las instituciones que elaboraban sistemas informáticos. Entonces, así llegamos al Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y específicamente con el doctor Adolfo Guzmán Arenas, que es un especialista de alto nivel en México. Entonces nos pusimos a trabajar sobre este particular. ¿En qué nos basamos para desarrollar el proyecto antisísmico? En lo que sucedió en 1985. La CEPAL dice que fueron 30,000 muertos, 40,000 heridos, 150,000 damnificados, 757 edificios totalmente colapsados. Entonces, basado en estos números, fue que desarrollamos ese plan, y por investigaciones que hicimos en el mundo, gracias al Internet, resulta de que vimos que lo que requeríamos era un plan rector, que ya era nuestro plan permanente,
que la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres la consideró en 2002 como de las mejores que habían en el mundo para atender un terremoto. Y después, pues debíamos de tomar en consideración que debemos de estar preparados. No les voy a comentar después lo que tenemos que hacer. ¿Qué dijo? Aquí afortunadamente acudimos a la filosofía y René Descartes, que vivió por 1500, él redactó un plan en donde decía que para resolver un gran problema tenemos que separarlo en tantas partes como sea posible. Así que no podemos resolver, por ejemplo, algún problema que tengamos en la casa, si sacamos una calificación muy alta, pues no hay problema. Pero si sacamos una baja, pues entonces sí vamos a tener. Pero si analizamos específicamente el problema de las calificaciones, tenemos que circundarla en ese tema. No podemos tomar los problemas de toda la casa. Bueno, lo mismo hicimos con los preceptos que dijo René Descartes y como consecuencia este plan antisísmico lo dividimos en 13 partes, de las cuales tomamos en consideración al sistema informático, porque vimos lo que sucedía en una de las visitas que hizo uno de los papas, que hicimos un ejercicio, una simulación, y vimos que la radio se ocupó totalmente. No podíamos comunicarnos, y en esa ocasión que estaba yo en Protección Civil, no podíamos comunicarnos con nadie. Entonces, ¿qué se hizo? Se tuvo que establecer un nuevo sistema y de todas maneras era de que alguien tenía que hablar y alguien más escribir. Entonces fue que vimos que la parte de informática es la que nos resolvía el problema. Ustedes saben, tenemos un dato de hace un par de semanas en donde por cada 60 segundos de tiempo que transcurren se transmiten, ¿saben ustedes cuántos correos electrónicos? ¿Tienen idea? Se transmiten cada minuto 204 millones de correos electrónicos en el mundo. Y además sin tomar en cuenta a todos los demás sistemas de comunicaciones que hay. Entonces, actualmente ya es muy difícil que pueda uno vivir sin la informática. Bueno, pues son 3 de las condiciones que nosotros tenemos, que por ejemplo el sistema, RIESIS, les comento aquí ya rápidamente, que este edificio que ven ustedes aquí es el C4 que construyó el gobierno del Distrito Federal para atender todos los asuntos de seguridad. Entonces aquí pueden apreciar lo que hay que hacer antes y lo que hay que hacer después. Si la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene sus helicópteros y sus patrullas, que pueden recorrer la ciudad en cosa de 20 minutos, y si tomamos en consideración que la zona de mayor riesgo en la Ciudad de México suman 365 colonias. Entonces, la información que den los helicópteros la toman las patrullas y recorren
en 15, 20 minutos a estas colonias, de tal manera que se informa al gobierno de la ciudad y en ese momento el jefe de gobierno declara el estado de emergencia y en el C4 se activa este proyecto RIESIS, que es el acrónimo de riesgo sísmico. Entonces, ¿y qué hace este sistema? Bueno, pues como ustedes lo saben, se puede comunicar instantáneamente. Ahora, como lo estábamos viendo hace un momento, lo que requiere este sistema es que se llenen todos los espacios que tiene disponibles para ello, es decir, deben tener los recursos humanos, los recursos materiales, de herramientas, de instalaciones, de maquinaria, pero especialmente los recursos humanos, porque ahí tienen que intervenir los ingenieros. ¿Y cómo le avisa RIESIS a un ingeniero, a 100 o a 500 al mismo tiempo que tienen que ir a ver una edificación? Porque se conocen los datos personales y el código postal. Y también con la información que dé la policía o las personas que tengan un celular y que puedan tomar una fotografía, al ubicar al edificio en un código postal, se busca el sistema automáticamente, busca dónde vive alguno de los ingenieros y es el que debe llegar al sitio para registrar si el inmueble es habitable o no habitable. Porque si es no habitable, entonces tiene que intervenir un coordinador de sitio y todo lo demás, porque es probable que haya atrapados, heridos, damnificados y fallecidos. Entonces, esa es una de la gran ventaja que tiene el sistema RIESIS. Recibe información y manda información a todos los que están ya registrados como tales. La Secretaría de Obras del Distrito Federal dice que hay 1000 edificios en la Ciudad de México de riesgo sísmico. Entonces, ¿cómo podemos pensar en que tenemos que avisar a 1000 ingenieros automáticamente, a 1000 coordinadores de sitio, y estamos planteando que vayan 10 rescatistas a cada uno de los edificios afectados? Entonces, si tenemos 1000 edificios por 10 rescatistas, ya son 10,000, más todos los demás. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en atender un problema de esta naturaleza? Entonces, tomemos en consideración eso, por lo que RIESIS nos sirve. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues a todas las víctimas se les pone un brazalete con un código de barras y se registra, porque hay un ayudante en informática, hay otro de rescate, hay otro paramédico, socorrista, todo un equipo de gentes. Si ustedes ven, en 85 participaron en el orden de 250,000 personas. Por eso fue el caos que se armó en aquella ocasión. Se toma una fotografía de la víctima y de todos los que están laborando en el sitio. Y cuando esta persona sale del sitio afectado a un hospital, a un refugio temporal o a un depósito de cadáveres, entonces al llegar a esos lugares registran el brazalete
y automáticamente se sabe que ya no está está en un hospital, en un refugio temporal o lamentablemente en un depósito de cadáveres. Esto es el caso de los refugios temporales. Y otra de las grandes ventajas que tiene nuestro sistema es que si alguien quiere saber de un familiar, puede entrar a Riesis con una computadora y poner el nombre de su familiar. Entonces van a aparecer varios nombres, pero hay una fotografía. Entonces ve la fotografía y sabe que ese es su familiar y se entera en minutos en dónde está el familiar, en cualesquiera de los 3 casos de los que hacía mención, y de esa manera se puede evitar el calvario que se tuvo en 85, que fue una verdadera peregrinación yendo a buscar a los sitios afectados, a los hospitales, a los refugios temporales y lo peor, en los depósitos de cadáveres. Con esto en 2-3 minutos se puede saber. Ahora, ¿qué decimos de Riesis? Hacemos una comparación y decimos que nuestro sistema es como una orquesta sinfónica cuando va a interpretar una gran obra. Por ejemplo, a la 9ª Sinfonía de Beethoven, bueno, pues se requieren los músicos y el coro. Son indispensables, pero los músicos y los coros serían todo el personal del gobierno de la ciudad, más los voluntarios que tienen que participar. Y luego los instrumentos, pues son todas las herramientas que se requieren para el rescate, para la atención de los heridos, de los damnificados, de los fallecidos, que también hay que atenderlos. Entonces, se requieren los instrumentos, pero ¿qué es estrictamente indispensable? Son las partituras. Y el director de una orquesta tiene su partitura. Y los grupos de instrumentos, los primeros violines tienen su partitura. Las percusiones, la suya. Los contrabajos, cada uno de los grupos de una orquesta tienen su partitura. En el concierto del domingo pasado en la sala Netzahualcóyotl, pues cuando van llegando los músicos, todos ellos empiezan a calentar, entre comillas, con sus instrumentos. Y entonces de repente, pues están todos los músicos, cada quien tocando lo que consideran como su rutina de calentamiento, de preparación. No, pues es un ruidero lo que se escucha. Entonces, si estamos preparados, pues vamos a escuchar una situación pues muy distinto, y por eso les digo de las partituras, porque las partituras tienen en las notas lo que van a tocar, pero además sus tiempos. Las ambulancias tienen que llegar a tiempo en cuanto el coordinador de sitio reporta que hay que trasladar a un herido hospitalizable, porque no todos se pueden hospitalizar. Si hay un joven que está herido y que tenga lo mismo, lamentablemente, que otra persona que ya está falleciendo, se le va a dar preferencia al joven, no al que se va a morir en el camino. Él ya no se va a trasladar. O hay otros heridos que no requieren hospitalización porque los hospitales van a estar saturados. Bueno, pues esta es la similitud que encontramos en este proyecto Riesis, que afortunadamente desarrollamos en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y que además
ya se mencionó que ganamos un premio para que sea distribuido en todos los países de América Latina, que tenemos frontera con el Cinturón de Fuego del Pacífico. Aunque Argentina no tiene frontera, pero también está incluida. Bueno, pues por ahora les comento que en Sumatra habían unos ingleses de vacaciones y había una niña como de 9, 10 años. Entonces ella vio que se retiró el mar y corrió y le dijo a su mamá: viene un tsunami. Y le preguntó: ¿cómo lo sabes? Dice: porque el mar se retiró y un maestro de tercer año de primaria que les daba clase de geografía les indicó ese fenómeno. La señora corrió a la administración y de inmediato todos los empleados salieron a avisar a los turistas, a los huéspedes que se subieron a la edificación y todo el mundo se quedó a salvo en esa ocasión. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues no me queda más que darle un reconocimiento a nombre del secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chaufet, y del subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, este diploma al ingeniero Luis Westergerst Toledo por su gran participación. Muchas gracias a ustedes y ojalá sea un gran aliciente, un gran hombre para México como es el ingeniero Luis.